Jesús, porque ya ahí hubo ese cumplimiento y ahora es una realidad en Cristo Jesús. Gracias por esa maravillosa gracia, por el Evangelio eterno, Señor, por esas maravillosas cosas ya que nos has proveído en la cruz del Calvario. Gracias porque nos justificaste por tu sangre preciosa, porque pagaste el precio completo por nosotros, Señor, y en eso descansamos, en eso descansa nuestra alma, Señor, en que ya todo fue proveído por ti en la cruz del Calvario, ya fue consumada tu obra, y ahí ya nos dice todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Te honramos en esta gloriosa tarde en el nombre de Jesús, y creemos que ya tenemos en el nombre de Jesús esa sabiduría divina. Se alumbran los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia, somos tu plenitud aquí en la tierra, precioso Rey. Gracias por darnos la oportunidad de dejarnos llevar para que tú te expreses a través de nosotros, que tú gobiernes a través de nosotros, Señor, y que tú seas el todo en todos. Gracias por cada oportunidad que nos das de vivir, Señor, cada día, el alimento cada día, la provisión que ya fue dada, porque suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, porque no nos hace falta, porque en ti estamos completos, precioso Rey. Te honramos y te adoramos, declaramos que la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra en el nombre de Jesús. Derribamos todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo en el nombre de Jesús, y llevamos cautivo ese pensamiento a la obediencia tuya en la cruz del Calvario, Padre, en el nombre de Jesús. Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo, y creemos y la llamamos en operación en este día en el nombre de Jesús. Se abren esos ojos espirituales para comprender principios eternos, para conocer el evangelio glorioso de la gracia, para conocer tu justicia y para conocer, Señor, nuestra herencia en Cristo Jesús. Gracias por hacernos herederos y coherederos con Cristo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, es tú hablándonos, es tú mostrándonos a Cristo como siempre lo haces, es tú, Señor, guiándonos, dirigiéndonos en este tiempo, en esta mañana y cada día de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Amén. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo, Michelle, desde las páginas. Sean todos bienvenidos, los que estamos acá conectados o reunidos aquí, y los que están conectados a través de nuestra página, que es Fe y Poder Guadalajara, que es la Congregación y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, a través de Facebook desde Jalisco, para cada ciudad, pueblo, nación que nos ven directamente o nos vayan a ver de manera diferida a través de nuestra página YouTube, también que es Fe y Poder Guadalajara. Cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, de Norteamérica, cada persona que nos ve del continente europeo, acá personas que nos están viendo de Los Ángeles, California, personas a lo mejor que nos ven de Argentina, de Colombia, personas que a lo mejor que nos van a ver allá de España o de cualquier otro continente, ciudad o país de habla hispana también. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús en este servicio de adoración, de exaltación, de honra a nuestro Rey. Y continuamos con la enseñanza que se llama ¿cuál es el Evangelio eterno? ¿Cuál es el Evangelio eterno? Michelle, no puedo accesar, por favor. Así que sean todos bienvenidos. No puedo accesar el video. Sean todos bienvenidos y continuamos con la palabra del Señor. Y vamos a Juan capítulo 1 versículo 17 de nuestro texto base, ¿ok? Ponga atención. Si se va a dormir, por favor, no sé si haya café allá, si hay agua para café, y si no hay agua para café, agarre puños de café ahí para que no se nos duerma. Lo importante es que usted ponga atención. Cuando saben que nada más venimos 2 días a congregarnos, hay que poner atención, no como algo impositivo, sino ponga atención porque le conviene a usted. Y los días que no venga, tenemos todas las enseñanzas por YouTube,
en la página de YouTube que es Fe por Guadalajara, en listas de reproducción. Está ubicado por cada serie, cada enseñanza está ubicado por cada serie, ¿no? Está ubicado por cada tema ahí en YouTube y usted puede nuevamente volver a escuchar. Lo importante es que sea edificado. Yo regularmente, cuando escucho una enseñanza, no me queda muy claro, la vuelvo a repetir, la vuelvo a repetir, la vuelvo a repetir, porque la fe dice que viene por el oír y el continuamente oír, es decir, el entendimiento y la renovación del entendimiento, la transformación del alma literalmente viene por estar oyendo continuamente la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien, pues en lo que se van conectando nuestros hermanos que se conectan a través de estos medios de comunicación, vamos a la palabra. Juan capítulo 1 versículo 17, por favor. Así es que sean todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Juan 1:17, ¿listos? Ahí le va a aparecer en pantalla para que le quede claro lo que vamos a hablar. Si hay oportunidad de poner otra traducción, también lo vamos a hacer. Juan 1:17 dice la palabra así en el nombre de Cristo Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la gracia y Él trajo a manifestación esa gracia eterna. Desde el principio de la creación, Dios proveyó un cordero, que es el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Lo proveyó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. La idea principal, por eso estamos hablando cuál es el evangelio eterno, la gracia o la ley. Ese es el servicio número 32. Llevamos 32 servicios de esta enseñanza. 32. Para que nos quede claro, si algún día usted no viene o no ha venido, actualícese. Los viernes estamos viendo el análisis contextual de la carta de Santiago. ¿Cuál es la idea principal? De que usted pueda crecer en el conocimiento de Cristo y pueda ser operativa esa fe, pueda ser tangible, palpable la fe de Cristo aquí en ustedes. Podamos operar esa fe que se nos fue depositada, que es la fe de Cristo en nosotros. Entonces, la gracia vino por medio de Jesucristo. Significa que si la gracia vino es porque ya estaba. 1. 2. Estamos haciendo una comparativa de la gracia con la ley. ¿Cuál es la idea? Saber cuál es el evangelio. Evangelios son buenas noticias. ¿Cuál es una buena noticia para usted que está en Cristo Jesús? ¿Que tenga que guardar mandamientos para portarse bien y ganarse el cielo? ¿O ya tiene el cielo, que es Cristo Jesús en usted? Ese es el problema. Muchos andan queriendo ganarse la salvación a través de buenas obras, inclusive a través de sacrificios. Se sacrifican duramente el cuerpo, pero esta carne no va a heredar el reino, este cuerpo no va a heredar el reino. Dice que va a ser transformado en un cuerpo inmortal. En el espíritu nosotros ya somos como Cristo perfectos, porque el espíritu ahí habita, en el espíritu de usted habita Cristo. Entonces, cuando entendemos cuál es el evangelio será acaso la ley. ¿Acaso fue el propósito inicial y el plan inicial de Dios dar la ley para que usted viva a través de leyes? ¿O la ley vino, como dice, 430 años después de Abraham? Si la ley vino después de Abraham, 400 y tantos años, significa que la ley nunca fue el propósito inicial de Dios. 1. 2. Si Dios hubiese querido que el hombre viviera a través de leyes, desde el Edén hubiera puesto leyes. La única instrucción que le dio al hombre es: guarda el Edén. Ahora, segundo, Dios ya sabía que Adán iba a pecar. Por eso proveyó un cordero desde antes de la fundación del mundo. Dice en Apocalipsis que el cordero ya estaba desde antes. Mire, vamos a Apocalipsis, por favor. Ese cordero que cree en lo que a Dios ya respecta, ya fue inmolado desde el principio o antes del principio.
de la fundación del mundo. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, usted va a encontrar, hablando de la bestia, bueno, habla de un personaje ahí, ¿no? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado o sacrificado desde el principio del mundo. En lo que a Dios respecta, él ya estaba el Hijo de Dios ahí, porque él es el verbo es Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios. Pero él ya estaba desde el principio y se iba a venir a manifestar como Cordero. Pero en lo que a Dios respecta, en ese pacto eterno que hizo el Padre con el Hijo, era venir a redimir a la humanidad de este mundo de tinieblas, venir a quitar toda la naturaleza de pecado a nosotros, para que no tengamos que sufrir eternamente en un lugar de sufrimiento, proveernos su vida, porque más que librarnos del infierno, Dios lo que quería venir a habitar en nosotros, hacer una familia. Era el deseo de Dios. Por eso Adán nunca fue el plan único de Dios, ni Cristo fue el plan B por si Adán pecaba. Nunca lo fue así. Si fuese así, que Cristo era el plan B, entonces ¿por qué dice aquí que hay un cordero que fue inmolado en lo que a Dios respecta desde el principio del mundo? ¿Por qué fue así? Si fuese así, entonces ese proyecto de Dios hubiera sido un plan B, pero nunca Cristo fue el plan B. Es decir, muchos creen, aún en el cristianismo creen, que Dios, la idea era que Adán viviera eternamente y de que independientemente siguiera viviendo el hombre a través de la descendencia de Adán. ¿Okay? Entonces, pero si Adán pecaba, Dios tenía un recurso llamado Cristo. Muchos creen así. Pero si fuese así, ¿por qué podemos ver nosotros que hay un plan, un propósito y un proyecto eterno? ¿Por qué podemos ver que hay un proyecto eterno y ese proyecto siempre fue en Cristo Jesús? Mire, vamos a ver otros textos bíblicos más, por favor, para poder entender de lo que yo le estoy hablando. Vamos a ver Hebreos capítulo 13. Versículo 20, por favor. Hebreos 13, 20. ¿Listos? Ahí está en pantalla. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Y habla del pacto eterno. Significa que no fue un pacto. Muchos creen que el pacto surgió cuando Jesucristo vino y nació de una virgen y murió en la cruz. Muchos creen que de ahí surge el pacto eterno, pero cuando hablamos de eternidad, no estamos hablando, puede ser algo que no tiene principio, no tiene fin, pero aún así Cristo se identifica en el Apocalipsis como yo soy el alfa y el omega. Dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Es decir, Cristo no tiene principio. Cristo no tiene principio. Cristo no fue creado como creen algunas o ciertas religiones. Cristo es Dios. ¿Okay? Dice también, vamos a leer otro texto bíblico. Muy importante entender estos principios espirituales acerca del proyecto, el plan y el propósito de Dios. ¿Desde cuándo surgió Cristo? ¿Desde cuándo surgió? Bueno, si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 1:8, hablando Cristo, ¿qué nos dice ahí, por favor? Apocalipsis 1:8, si alguien lo puede leer. Michelle, por favor, ayúdanos ahí. ¿Listo? Por favor, Apocalipsis 1:8.
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Cristo es el principio, el alfa, el omega, el principio, el fin. Hay un propósito eterno, que es la venida, que era que el Cristo eterno estaba proveído desde antes, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios lo sabía. Pero más que nada el propósito era venir, no nada más a redimirnos, sino había algo más importante, hacer habitación en nosotros. ¿No se le hace maravilloso que usted porte la presencia de Dios? Que usted sea templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de usted esté unido al Espíritu de Cristo. 1 Corintios 6:17 y 6:19. ¿No se le hace glorioso eso? Eso no lo pudieron lograr los del antiguo pacto. Los de la ley nunca pudieron lograr que Dios habitara en ellos. Hasta que Cristo muere y resucita, entonces nosotros somos esa morada gloriosa en el que Dios habita. Ahí fue depositado la eternidad dentro de cada creyente. Entonces, podemos ver también un poquito más, por favor. Hebreos capítulo 9, por favor. Por favor, versículo 24 al 26, si nos puedes leer, por favor, Michelle. Hebreos 9, 24 al 26, por favor. Por favor, ¿listos? Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Otra vez, desde el principio del mundo. Si hubiese sido que Dios hubiese instituido realmente un sacrificio de animales como algo para redimir a la humanidad, a través del sacrificio de animalitos, a través de la ley, había una perdón de pecados temporal por un año. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos un perdón de pecados eterno por la sangre del Cordero. Y no nada más eso, sino que quitó de nosotros la naturaleza de pecado. Por eso es la palabra que ya no somos pecadores, porque en el Espíritu usted es perfecto. La parte pecadora de usted es el alma y el cuerpo, lo cual usted no es. Aunque somos seres humanos y estamos compuestos y somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero lo que tiene eternidad en usted es el espíritu, no es el cuerpo. Usted puede pecar en el cuerpo, pero este cuerpo va a quedar 3 metros bajo tierra. Sin embargo, hay algo perfecto en usted porque Cristo habita en usted. ¿Ok? Hay algo perfecto en usted. Bueno, entonces, continuando con el Evangelio eterno. Entonces podemos entender que el propósito de Dios no era que si bien es cierto el hombre pecó, Dios tenía la provisión de un recurso. Y ese recurso era el plan A y el plan único de Dios, que es Cristo venir a redimir a la humanidad, venir a habitar en la humanidad y venir a proyectarse, a gobernar y a dirigir aquí a través de su iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Porque ahorita nosotros somos, en otras palabras, el cuerpo de Cristo en la tierra. Si alguien va a ver a Cristo aquí en la tierra, lo debe ver en nosotros. Si usted va a un lugar, ministra a un enfermo y se ve un milagro, va a decir, bueno, realmente entonces Dios está en él, Dios está con él. Pero si no estamos mostrando el poder de Dios, estamos siendo simple y sencillamente igual que cualquier otra religión. Simple y sencillamente nos paramos en un lugar y no hay trascendencia a la eternidad de llevar personas a Cristo, de mostrar un poder superior que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces igual es la misma, pues, o sea, no hay
Es como cualquiera de otra religión, no hay poder de Dios, no hay manifestación de Dios, no hay nada. Entonces, la idea que nosotros operemos como Cristo en la tierra, esa es la idea, porque somos su cuerpo. ¿Entendemos? Entonces, ley o gracia, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que había un cordero ya predestinado para venir a morir por ustedes, resucitar, y después de que resucita viene y habita en cada creyente. Ese era el propósito del Padre, esa era la buena noticia, el evangelio eterno. Y la ley fue un pacto transitorio que Dios hizo exclusivamente con Israel. ¿Okay? No es un pacto que hizo para la iglesia gentil. Sin embargo, la iglesia está compuesta por judíos y gentiles, según Efesios capítulo 2. Pero la idea de Dios no era venir a tener un pueblo elegido llamado Israel, pues, sino venir a tener una iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa era la idea de Dios. Por eso estamos viendo para qué sirvió la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? La ley tuvo 3 propósitos esenciales y principales. Uno era mostrar el carácter perfecto de Dios. Sean santos porque yo soy santo, les dijo al pueblo de Israel. Pero ¿qué cree? Ningún israelita fue santo, sino al contrario, en algo fallaron de las 613 leyes de la ley. O sea, la ley de Moisés no son 10 mandamientos, son 613. Había desde esas leyes litúrgicas, sacrificiales, estaban las leyes morales, estaban las leyes civiles, hasta las leyes de la alimentación. Entonces, había un compendio de leyes que conformaban la ley de Moisés, un compendio de reglamentos que formaban una sola ley, que es la ley de Moisés, pero en total eran 613 mandamientos. Y Santiago capítulo 2 versículo 9 o 10, algo así, dice que si alguien ofendiera en un solo punto de la ley, es decir, que transgreda algún mandamiento de los 613, se hace culpable de todos. Es decir, si alguien quiere vivir guardando la ley de Moisés aquí en la tierra y queriendo cumplir mandamientos para portarse bien, nosotros nos portamos bien no porque guardamos mandamientos, nos portamos bien porque hay una vida, que es la vida de Cristo, que debe expresarse a través de nosotros. O sea, si era una persona, no sé, una persona que, ¿qué podemos decir? Si algún hermano en Cristo que hay hermanos en Cristo que eran matones, que se han convertido, sí sabía, ¿verdad? Esas personas que vinieron a Cristo, ¿por qué ahora no matan? ¿Por qué no van y asesinan? Y hay muchos testimonios, muchos. ¿Por qué no matan cuando se dedicaban a matar al ser humano? Porque hay una vida que habita en ellos, que es Cristo en ellos. Hay alguien que les está dirigiendo, que es el Espíritu Santo. Porque ahora ya no tienen esa naturaleza de pecado, por lo cual hacían las cosas. Entonces, muchos de nosotros no tenemos que cumplir una ley para portarnos bien, sino tenemos que entender que es Cristo el que se debe expresar a través de nosotros. Y si entendemos que es Cristo a través de nosotros, ya no vivo yo, dice Pablo, sino es Cristo el que vive en mí, y debe ser a través de mí Cristo manifestándose aquí en la tierra. Por eso digo, la humanidad debe ver a Cristo en mí. Aún mientras no renovemos esta alma, mientras no renovemos este entendimiento, mientras no transformemos esta alma, mientras no renovemos la manera de pensar, mientras no renovemos todo esto, obviamente que va a salir a relucir el carácter, va a salir a relucir el temperamento, va a salir a relucir las manías, a lo mejor que usted traía antes de Cristo, va a salir a relucir muchas cosas. El que era chismoso ya es menos chismoso, el que robaba ya no roba tanto, a lo mejor roba menos. Pero va a llegar un momento en que va a dejar de robar. ¿Sí me explico? Porque es un proceso de un tiempo. Hay unos hermanos que critican a Farruko. ¿Alguno conoce a Farruko? El que canta, creo, reggaetón, reggae, esas cosas, ¿no? Rap, no sé cómo se llame. Se convirtió a Cristo y de repente empezó a cantar una que otra canción todavía de las que ya cantaba. Inmediatamente se le echó encima el sistema religioso cristiano. Este hombre no ha nacido de nuevo porque todavía sigue cantando cosas.
o hace cosas. Pero si eso es un proceso de una renovación, de metamorfosis de la mente. Y es un proceso en tiempo en que todos los hijos de Dios tenemos que pasar. Esa es la manera en que Dios está tratando con nuestras vidas. Esa es la manera en que Dios está tratando y transformando nuestra alma. Que es un proceso de tiempo. No va a ser de la noche a la mañana que las personas cambian. Pero hay algo interno en usted que sí cambió instantáneamente desde que creyó en Jesús. Es el Espíritu. ¿Okay? Por eso cuando entendemos que es Cristo a través de nosotros, y eso lo sabemos a través del Evangelio de la Gracia, no a través de la predicación de la ley de Moisés. No se trata de cuánto obras usted haga, sino cuánto Cristo se manifiesta a través de usted. Y cuando entendemos eso es cuando se va renovando la mente. Ya no vamos haciendo las mismas cosas que hacíamos, o las hacemos en menor escala. Y si las hacemos ya nos pesa hacerlo. ¿Sí me explico? Pero es un proceso. No podemos exigirle a la gente que cambie de la noche a la mañana. Por eso hay muchos hermanos que fueron, por ejemplo, alcohólicos, recibieron a Cristo, hubo un impacto del Espíritu Santo en ellos, se congregaron regularmente en una congregación cristiana, pero llegó un año y luego de repente ya no lo vieron en la congregación, o por lo menos me tocó ver casos, ¿no? Que fui a esa congregación y ya no lo, y el hermano fulano, no, pues ya no se congrega, regresó otra vez a andar en el alcoholismo. Entonces te preguntas, ¿por qué? Pero un cambio drástico cuando nació de nuevo, pero nunca renovó la mente, y la ansiedad por el alcohol le continuó, porque no hubo una transformación del alma. Y eso es lo que hace el Evangelio de la Gracia, mi hermano. Cuando entiendes todo lo que Cristo pagó por ti en la cruz, no, es muy raro que no renueves la mente y que sigas haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora hay un acto de agradecimiento nosotros, por lo cual nos portamos bien. No nos portamos bien para cumplir con Dios, nos portamos bien porque hay una naturaleza que portamos, porque somos agradecidos con el Señor, pero es un proceso de tiempo. He ahí la gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley te imponía, pórtate bien, y si no te portas bien hay un castigo. La gracia te dice, bueno, te estás portando mal, renueva el entendimiento. Escucha más acerca de Cristo Jesús, de lo que Él pagó por ti, de lo que te dio, del beneficio que te ha regalado. ¿De dónde te trasladó? De un mundo de tinieblas donde estábamos. Y no nada más eso, sino que nos justificó, nos declaró justos, santos y perfectos. Eso es lo que la Biblia dice en Hebreos 12, Hebreos capítulo 10 también. Entonces, ¿qué es lo que no puede hacer la ley? Definitivamente no puede justificar al hombre. Vamos, es Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo que esas son las limitaciones de la ley? 3 propósitos esenciales de la ley: mostrar el carácter perfecto de Dios. 1. 2. Decirle al hombre que era pecador y que no podía justificarse por sus propias obras. Hacer sentir al hombre como alguien miserable. ¿Sí entienden la palabra miserable o no? Miserable, cuando alguien se siente miserable, ¿qué significa eso? Digo, puede ser una mala palabra en algunos lugares, ¿no? Pero sentirse miserable es decir, no valgo nada. Por más que quiero cumplir bien, quedar bien con Dios, haciendo obras y guardando mandamientos, siempre fallo en un pensamiento, ya la regué todo. Hermanos en Cristo están condenados ahorita a causa de eso, porque el pastor se dedicó a echarles piedras. Eres Filigonio, eres malo. Filigonio, ¿qué viste en la semana? Filigonio, ¿a qué pensaste? Filigonio, ¿por qué te llevaste viendo el Face? Filigonio, ¿por qué ves películas? Filigonio, eres malo. Filigonio, pórtate bien. Filigonio, no hagas esto. Filigonio, no hagas lo otro. Imagínense. Esas son las predicaciones regularmente de la iglesia cristiana, mi hermano. Lo digo con todo respeto. Pero muchos lo hacen por ignorancia, porque ignoran el Evangelio de Cristo. ¿De qué se tiene que llenar usted? De Cristo, no de cuán malo es y cuán bien se tiene que portar. De eso no se tiene que llenar. Se tiene que llenar de Cristo,
para que a su vez renueve el entendimiento y se porte bien. ¿Entendemos? Entonces, Romanos 3:20, ¿qué dice, por favor? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se da cuenta? Nadie fue justificado. ¿Qué significa justificado? Declarado justo, declarado inocente ante un tribunal de condena, donde alguien fue condenado, es decir, Cristo Jesús fue condenado, a él se le cargó su pecado y usted fue absuelto y libre de todo pecado. Eso significa que fue justificado o declarado justo ante un tribunal espiritual. ¿Ok? Pero no lo logró usted por las obras de la ley. Porque a través de la ley lo único que producía la ley era darle al hombre, decir, eres pecador y no sirves. Eso es lo que la ley. ¿Sabía que la ley sí cumplió su objetivo? ¿Fue buena? ¿Sí sabe que la ley fue buena? Nosotros no decimos que la ley de Moisés fue mala, porque se cumplió el objetivo de la ley, que era mostrar el carácter perfecto de Dios, decirle al hombre que era pecador, miserable y que no podía justificarse por sus buenas obras. Decirle al hombre que no podía ser perfecto como Dios a través de sus buenas obras, y decirle al hombre que había un cordero ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que a través de ese cordero él realmente fuera perfecto, porque es Cristo en él que le logró a través de Cristo la perfección. Entonces ahora somos justificados, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo, el que murió en la cruz, resucitó, y el Cristo resucitado vino a ser y habitar en el interno de nosotros, en el espíritu humano, se unió al espíritu de nosotros. 1 Corintios 6:17. ¿Entendemos? Entonces, por medio de la ley era darle a conocer al hombre, eres pecador, pero me estoy tratando de portar bien. No, sigue siendo pecador, pero traté de guardar 10 mandamientos. Sí, pero te faltan 612, 11. Pero traté de guardar 20, pero te faltan 500 y tantos. Nadie puede ser perfecto a través de la ley de Moisés. ¿Cumplió el objetivo? Sí. La ley de Moisés venía a dar a conocer el pecado. Venía a decirle al hombre, eres pecador y nunca vas a ser perfecto como Dios a través de tus buenas obras. A través de cumplir una ley de mandamientos. Ese era el objetivo de la ley. No era venir ahorita a guardar mandamientos, no era. No era ese el objetivo. Bueno, la ley no puede justificar, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es el que sí nos justifica? Romanos 3:28, ahí mismo dice. Bueno, desde el 22, desde el 21, perdón. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta? Sí hay una justicia que se hizo en la cruz del Calvario, una justicia que se aplicó. Y es que a Cristo Jesús se le cargó toda maldición, todo pecado y toda condena. Todo lo que condenaba la ley se le cargó a Cristo, para que usted me entienda. Y ahí se aplicó la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero a la vez la justicia de Dios significa no que lo va a justiciar usted ahorita, sino que ajustició a su Hijo Cristo para que usted sea absuelto. Era la idea de la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, mira, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí. ¿Quiénes todos pecaron? Judíos y gentiles, porque la carta de los romanos era para judíos y gentiles. Todos ustedes son pecadores, gentiles porque hacen cosas malas, hacen pecados aberrantes, y judíos porque aunque cumplan la ley, de todo modo no la cumplen toda en su totalidad. Entonces ambos dice Pablo, todos pecados y todos estaban destituidos de la gloria de Dios, sin Cristo en el mundo, totalmente perdidos, judíos y gentiles, todos, es lo que quiere decir, mire, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quién se refiere a eso? ¿No se refiere a usted como creyente? Porque muchos se lo aplican a la iglesia de Cristo hoy. Se refiere a judíos y a gentiles, a quienes iba dirigida la carta.
Pero ¿qué judíos y qué gentiles? Aquellos antes de conocer a Cristo. A ellos se refería. Inclusive si el judío dice es que yo por las personas ahorita que en la actualidad quiere cumplir la ley para obtener el favor, la bendición y la salvación eterna de Dios, entonces si usted le aplica este texto bíblico, todos pecaron y están destituidos de la gloria, todos sin excepción alguna. Si los judíos que trataban de cumplir más leyes que los latinos que quieren cumplir la ley, los mexicanos que quieren cumplir la ley, si los judíos no lograron ser justificados, ¿cuánto más un mexicano que quiera guardar la ley menos va a ser justificado? Por sus buenas obras o por guardar mandamientos, mi hermano. No es así. Pero viene el 24, que es la buena noticia. Si todos pecaron, judíos y gentiles, porque Pablo está incluyendo a ambos ahí en el 3:23 de Romanos. Pablo está incluyendo a judíos y gentiles. Hago énfasis a esto, porque si a usted le dijeron que tenía que guardar mandamientos, portarse bien para irse al cielo, Pablo les dijo a los judíos que todos son pecadores aún cumpliendo la ley. Aún cumpliendo los mandamientos, dice Pablo, son pecadores. ¿Por qué son pecadores? Porque la ley no quitó la naturaleza de pecado de ellos. Porque la ley no pudo justificarlos. Porque la ley no pudo rescatarlos de las tinieblas. Nadie por sus buenas obras va a ser rescatado del mundo de tinieblas, sino vamos a ser rescatados por Cristo. Fuimos rescatados por Cristo. ¿Usted cree que los budistas se portan mejor que muchos cristianos? ¿Sí sabía? Mejor que muchos cristianos se portan los budistas. Ahora, ¿tienen vida eterna porque se portan bien ellos? Si no creen en Cristo Jesús, no. Es decir, un cristiano, aunque se porte mal, tiene vida eterna porque está en Cristo Jesús, que un budista. Y luego eso choca contra mucha teología. Choca contra muchos pensamientos que traemos, que, me tengo que portar bien para quedar bien con Dios e irme al cielo. Nadie por portarse bien se va a ir al cielo, aunque pórtese bien, pero no para irse al cielo. Nos portamos bien porque portamos la naturaleza de Cristo en nosotros, porque Cristo habita en nosotros, porque Cristo se está expresando a través de nosotros. Cambiamos esta mentalidad y a la vez cambia el carácter, cambian muchas cosas. ¿Okay? Si usted dice es que el temperamento no lo puedo cambiar, pastor, no lo puedo cambiar, pues es un proceso de tiempo, no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Pero viene la buena noticia en el 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿cómo fue declarado justificado o salvo? Pues, ¿le costó a usted o fue gratuito? ¿Por qué? Por la gracia de Jesucristo, que por amor a nosotros, a Él se le cargó la naturaleza de pecado en la cruz del Calvario. Él ahí se sacrificó por usted. Y eso para usted le representa gratuito, para él fue el precio más grande que hubo en el universo. Cargarle el pecado nuestro a Cristo Jesús. ¿Usted cree que la primera vez que se separó el Padre y el Hijo, usted cree que no le dolió al Padre cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz del Calvario? ¿Usted cree que no le dolía a Cristo cuando estaba en el Getsemaní y que estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa conmigo esta copa? Porque él sabía que se iba a separar el Padre del Hijo por primera vez en la eternidad. Y se separó el Padre del Hijo porque a él le cayó, el pecado de usted le cayó a él, el de usted y el mío. No es para estar agradecidos con todo eso que hizo por nosotros, mi hermano. Debemos estar agradecidos con todo ello. Por eso dice, justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención o el pago que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ahí se pagó. Lo liberó de la esclavitud a usted y lo trasladó como hijo de Dios. El privilegio más grande que tenemos es que somos hijos de Dios. No todo mundo es hijo de Dios. El problema es que todos creen que todos son hijos de Dios y eso no dice la Biblia. Son hijos de Dios los que están en Cristo Jesús. Así de sencillo. ¿Un budista será hijo de Dios? ¿Todas las religiones llevarán a Roma? Un hindú que adora a Hare Krishna, a la serpiente, ¿será hijo de Dios? Ese es el problema, que muchos creen que adores a lo que adores,
como eres parte de la creación de Dios, te vas a ir con Dios nuevamente porque eres parte de la creación. Eso hubiera sucedido si Adán no peca. Si Adán no peca, budistas y todos se van con Dios. Pero si Adán pecó, desde ahí no todos se van con Dios, solamente los que están en Cristo Jesús. Los que han creído en Cristo Jesús, los que son renacidos, recreados, los que se han unido al Espíritu de Cristo. ¿Entendemos? Entonces, ¿cómo es justificado usted? ¿Por la ley, por guardar la ley? ¿Por hacer mandamientos? No, dice gratuitamente, por la gracia, ese favor inmerecido, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario llevando su pecado. Por eso somos justificados y eso es lo que nos dio redención. Es decir, el pago más grande para liberarnos de la esclavitud. ¿Entendemos? Entonces la ley no puede justificar. Segundo, ¿cuáles son las limitaciones de la ley? ¿Qué es lo que la ley no puede hacer? No puede dar vida. Gálatas 3:21. Por favor. Como les digo, no estamos en contra de la ley de Moisés, ¿estamos de acuerdo? Muchos creen que porque decimos que la ley ya no aplica ahorita, estamos en contra de la ley. No estamos en contra de la ley, porque en la ley usted ve una riqueza de sombras, tipos y figuras de Cristo. En la ley usted ve personajes inclusive que eran tipo y figura de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos muchas cosas, tipos y figuras de Cristo, por eso no debemos de... Si usted ha escuchado las enseñanzas del hermano maestro Morfín, se va a dar cuenta que comparó, inclusive así lo hizo Pablo, ¿no? En Gálatas capítulo 4, cuando habla de la ley y de la gracia, ¿de qué cree que se está refiriendo? De la ley y el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿A quién cree que se refirió? Pablo dijo, Agar son los que están bajo la ley. Y Sara representa a los que vivimos en el nuevo pacto, la Jerusalén de arriba, aquellos que fuimos nacidos de nuevo. Pablo agarró a Sara y a Agar. Sí, agarró a la esposa y agarró a la concubina, agarró a la heredera y luego agarró a la esclava. La esclava era Agar, la egipcia. Entonces todos los que nacen bajo la egipcia, Agar, en este caso fue Ismael, ¿no? Todos nacen en esclavitud. Si usted se va al mundo espiritual, se va a dar cuenta que los ismaelitas son aquellos que todavía son muertos espirituales y que están tratando de hacer obras para cumplir con Dios y quedar bien con Dios y alcanzar la vida eterna de Dios sin Cristo Jesús, a través de una religión. Entonces Pablo habló como simbolismo, habló de Sara y de Agar. Para eso nos sirve la ley también, para agarrar algunos aspectos de corderos que fueron y derramaron su sangre, que los corderos eran quemados para representar o simbolizar a Cristo Jesús. O sea, es buena la ley en ese sentido, pero ya no es de aplicación para los creyentes, para la iglesia de Jesucristo ya no es de aplicación. No tiene que aplicar usted la ley para portarse bien, no tiene que aplicar la ley para ser justificado, porque la ley no lo va a justificar. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. No está diciendo Pablo que cumpla la ley, Lo único que le está diciendo es que la ley es contraria a las promesas, no. ¿Por qué no es contraria la ley a las promesas? Porque las promesas decían que la descendencia de Abraham iba a heredar. Pero ¿cuál descendencia de Abraham? Los gentiles y los judíos que estén en Cristo Jesús. Ahora, los judíos que vivieron bajo la ley, por eso dice, ¿la ley es contraria a la promesa que se le dio a Abraham? No, porque en la promesa que se le dio a Abraham iban incluidos también los que vivieron bajo la ley, los judíos. Bueno, cuando digo judíos, digo, son israelitas, pues. Los israelitas estaban incluidos en ese pacto que se hizo en Cristo Jesús para redimirlos también. Pero ¿qué cree? Estamos incluidos nosotros, los gentiles, los que no pertenecíamos a un pueblo elegido de Dios. También estábamos contemplados en la promesa de Abraham, porque dice, serán benditas en ti y en tu simiente las naciones de la tierra. Es decir, la simiente, según Gálatas 3:16, es Jesucristo. Entonces, en Cristo Jesús somos benditos tanto judíos como gentiles. Por eso dice Pablo, la ley es contraria a las promesas, en ese sentido no es contraria, ¿ya?
¿Ya entendió por qué? No para que usted la cumpla, sino no es contraria en ese sentido que le acabo de explicar. La ley es contraria a las promesas en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar o dar vida, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo que la ley no puede dar vida. ¿Entendemos? Si vemos otra traducción, por favor. Otra traducción, Michelle, por favor. Cuando viene el lenguaje sencillo, si la tienes, por favor, ahí. Por favor. Si la tenemos ahí en internet, también la podemos poner en pantalla. Por favor. No importa lo que sea. Traducción del lenguaje actual. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Si la ley nos hubiera podido dar vida eterna, Dios hubiéramos sido aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Por cumplir esa ley, por obedecer esa ley. Entonces, ¿qué sentido tendría que hubiera venido Jesucristo a redimirnos, a pagar el precio, si la ley era la que iba a justificar? La ley era la que iba a salvar al ser humano. ¿Qué sentido tendría? No tendría ni un sentido la aparición de Cristo ni la muerte en la cruz del Calvario. Ni un sentido tendría. Entonces la ley no provee vida, ¿verdad? Dice Pablo, no puede vivificar, no puede darle vida eterna. La ley nunca puede proveer vida. Pero si no puede proveer vida eterna, tampoco va a proveer vida en la tierra. Tampoco alguien puede vivir guardando mandamientos, porque el infringir en uno literalmente se hace culpable de todos, dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Ok, entonces, continuando, la ley no puede justificar, la ley no puede vivificar, pero la ley tampoco puede dar el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 2. Gálatas 3:2, por favor. ¿Listos? Gálatas 3:2, ¿ya? Por favor, ¿listo? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis del Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu no se puede recibir por guardar mandamientos. Por eso el Espíritu Santo nunca va a confirmar que la humanidad ahorita tenga que guardar una ley para poder proveer vida, o para que Él se manifieste en la humanidad. Nunca va a ser a través de la ley de mandamientos. Si usted dice, yo estoy enfermo y quiero recibir sanidad, entonces, Señor, me comprometo a guardar 10 mandamientos el día de hoy. Dios siempre le va a decir, te hace falta uno, Filigonio. ¿Sí sabía que a través de Cristo le dijo a aquel hombre rico en Mateo 19 y Marcos capítulo 10, después que el hombre le dijo, guarda los mandamientos si quieres tener vida, le dijo Cristo, guarda los mandamientos, y el hombre dijo, no, pues yo guardo todos desde mi juventud. Y el Señor le dijo, una cosa te hace falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué cree? ¿Lo hizo eso o no lo hizo? Dice que salió corriendo. ¿Por qué? Porque tenía y estaba violando el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de ti. Porque ese hombre amaba más el dinero que a Dios. Amaba más el dinero que a Cristo. Por eso le dijo, te hace falta una cosa, despréndete en tu corazón del dinero, no ames más al dinero que a Dios. Una cosa te hace falta. Y así, ¿qué cree? En nuestra humanidad siempre nos van a hacer falta cosas, pero Dios nos ve completos en Cristo. En Cristo siempre vamos a estar completos. Dice la Biblia que estamos completos en Él. Pero de acuerdo a nuestra humana forma de pensar, de actuar, de ser, posiblemente nos van a fallar muchas cosas. Y ese va a ser un proceso, le digo, que el Señor nos va llevando para ir mejorando esa área. No nos vamos a quedar en el mismo estatus ni en el mismo lugar.
Pero si iniciamos escuchando el Evangelio de la Gracia hace un año, 6 meses, y pasaron 5 años y usted sigue siendo el mismo de siempre, entonces es porque no hizo nada el Señor. No es porque el Señor no hizo nada, es porque usted no quiso que el Señor hiciera algo en sus vidas. ¿Estamos entendiendo? Es porque usted no oyó el Evangelio, no lo oyó, y se quedó roncando en las reuniones de los domingos. Acuérdense que hay café, y si no hay agua, tómeselo a puños, así. El caso es que despierte. Gálatas 3:2. Entonces quiero saber, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo cree que recibieron el Espíritu, la manifestación del Espíritu? Por el oír con fe. ¿Cuál fe? Fe en Jesucristo. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe reciban la promesa que dio el Espíritu. Todas las promesas que dio el Espíritu Santo en Cristo Jesús, todas se reciben por la fe. Ni uno lo va a recibir por la ley. Por eso le digo, el Espíritu se recibe por la fe, y lo del Espíritu se recibe por la fe, y la ley, a través de la ley usted no puede recibir nada, no puede recibir la manifestación del Espíritu en su vida. La ley no podía ser perfecto o perfeccionar al ser humano, no podía definitivamente. Hebreos capítulo 10, versículo 1, por favor, ¿nos los lees, Michelle? Hebreos 10:1, la ley no podía perfeccionar al ser humano, no podía ser perfecto el ser humano. ¿Listos? ¿Nos los puede leer, Michelle, por favor? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aunque se hicieran sacrificios de animales, lo único que hacía la sangre de esos animalitos era cubrir el pecado de la humanidad, del pueblo de Israel. Cubrir, mas no quitar. No había perfección en el ser humano en ese sentido. Obviamente está hablando de perfección espiritual, no de ninguna perfección. Hebreos 10:1, no puede ser perfectos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, Hebreos capítulo 9, versículo. Hablando del tabernáculo, Hebreos 9:9, por favor. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ok, entonces la ley no puede ser perfecto a nadie, ¿no? En cuanto a la conciencia, pues igual, en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a todo ello, no puede ser perfecto, menos en el espíritu. Nadie puede ser perfecto a través de la ley no podía perfeccionar al ser humano. Pero si usted se va al mismo capítulo 10, versículo 14, ¿qué es lo que nos dice? Hebreos capítulo 10, versículo 14, por lo cual usted sí es perfecto, nunca fue por la ley, ahora sí es perfecto por Cristo. Véalo, por favor, ahí, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda fue la única que se hizo? La ofrenda y el sacrificio que se hizo fue de nuestro Cordero Jesucristo, ¿ok? ¿Ya? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos. ¿En qué sentido somos perfectos? En lo que realmente somos, espíritus. El alma, como les digo, es un proceso de renovar, de ir transformando el alma conforme nos exponemos a la palabra. Oír, y eso va cambiando todo. Y conforme usted vaya renovando el entendimiento, va a ir controlando el cuerpo. Va a poder controlar el cuerpo. Cuando el cuerpo le diga hacer algo, es decir, si el cuerpo le dice que se coma 10 pizzas ahorita llegando a su casa, de esa con jamón, de carnes, de chorizo, con rajas de ese chile morrón arriba y cebollitas, y luego con un chilito rojo ese que sirven, y luego con 3 Coca-Colas viendo el Netflix. Si
Si usted tiene pensado todo eso, inmediatamente diga: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo creo que en ese sentido debo cuidar mi cuerpo. Y Señor, ayúdame a cuidar mi cuerpo. Sé que no puedo, aunque están bien ricas las pizzas y se le está saliendo el quesito así derritiendo por los lados, Señor. Pero yo sé que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase a pensar: tengo la mente de Cristo. Y empieza a sustituir pensamientos de muerte. No digo que no coma pizzas, pues, pero se va a comer 10 pizzas, como los que compran una familiar para 2 personas, ¿no? Familiar así. Y 2 personas con 3 cocas. Póngase a pensar. Es como tomar veneno de ratas poco a poquito. Y cuando llegue a sus 50 años se va a dar cuenta que van a hacer su efecto esas pizzas después de sus 50, 60 años. Va a decir: ¿para qué comí tantas pizzas? Digo, no está mal que coma pizzas, están bien ricas las pizzas. Con cuento que yo no puedo comer, por eso les digo. Bueno, ese es otro tema. Porque con ofrenda hizo perfectos para siempre a los que Él santificó. Con una sola ofrenda lo hizo perfecto. Entonces usted en el Espíritu es perfecto, aunque piense cosas malas. En el Espíritu es perfecto, aunque todavía tenga ansiedades de comer 10 pizzas. Todavía usted sigue siendo perfecto en Cristo Jesús. Por eso renueva el entendimiento, y ya el resto de las 3 partes de su cuerpo, espíritu, el alma y el cuerpo, la va transformando el alma, y el cuerpo va respondiendo a la transformación del alma. Y en lugar de ir teniendo pensamientos malos, empieza a sustituir por pensamientos de quién es usted en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Y esos pensamientos van a lograr que usted tenga dominio de usted mismo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el dominio propio. Pero el dominio propio no viene por esforzarse a querer dominar el cuerpo. ¿Me entiende? Usted no puede, como dicen muchos, usted no puede domar la bestia que lleva adentro. Es Cristo el que puede domar a esa bestia. Las ansiedades, ¿usted cree que no es una ansiedad por estar comiendo? ¿Usted cree que, y más ahora que usted tenga mucho dinero? Dios mío, que ya ni siquiera tenga que salir afuera, todo lo pida: voy a encargar ahora tal alimento, y que le esté llegando nada más a su casa. Y peor si no hacemos ejercicio, Dios mío. Entonces, ¿somos perfectos o no somos perfectos por la ofrenda de Cristo? Sí. La ley no pudo perfeccionar a nadie. Son las limitaciones de la ley. Nunca pudo perfeccionar a nadie. Ya concluyo con esto nada más. La ley no pudo perfeccionar al ser humano. La ley no podía quitar la conciencia de pecado en el ser humano. Igual Hebreos capítulo 10 versículo 2, por favor. La ley no puede quitar la conciencia de pecado en el ser humano. ¿Listos? Hebreos 10, 2, por favor. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si se hacen sacrificios continuamente, como dice Hebreos capítulo 10 versículo 1, los mismos sacrificios que se hacen continuamente, dice el autor de los Hebreos, no puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse esos sacrificios. Si esos sacrificios hacían perfecto al ser humano, entonces dicen, bueno, hay que terminar ya con los sacrificios, porque un solo sacrificio de un corderito ya podía perfeccionar a todos, ¿no? Para que sigan haciendo sacrificios. Y luego dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, ¿por qué hacían sacrificios cada año? Porque se creían que habían pecado. Ellos no podían cumplir 613 mandamientos, eran pecadores. Ofrecían un corderito por los pecados de ellos, ¿ok? Y al ofrecer el corderito, ellos ya quedaban satisfechos en ese sentido, en que se cubría su pecado. Por eso es que había manifestación de la bendición en ese tiempo, no por cumplir mandamientos, porque nadie podía cumplir. Entonces,
había sacrificio de animales. Fíjese qué bueno es Dios que les daba el sacrificio de animalitos temporal. Y a causa de ello ellos vivían muchos años. Y a causa de ello tenían provisión y bendición económica, alimentos y todo eso. Gracias al sacrificio de animales. Pero su conciencia, a los que practican ese culto, el sacrificio de animales, dice, limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué significa conciencia de pecado? Estar conscientes de que son pecadores. Eso significa. La ley no podía quitar esa conciencia de que siguen siendo pecadores. Entonces ahorita en los púlpitos se está hablando que los hijos de Dios son pecadores. Y luego dice, son pecadores salvos por gracia. ¿Por qué? Porque fallan. Porque todos fallamos. Porque el más mínimo pensamiento, mi hermano, sí sabía que la glotonería es pecado, ¿verdad? Estar comiendo tanto es pecado, sí sabía, ¿verdad o no? ¿Sí o no? De acuerdo a la ley, comer ciertos alimentos era pecado. De acuerdo a la ley, alguien calvo era pecado. De acuerdo a la ley, un chaparrito era pecado. Porque la ley quería la perfección física del ser humano. ¿Sí sabía? Váyase a lo que es Levítico 11, 12, 13, 15, 18. Habla exactamente de esos defectos humanos, físicos. La ley, todo eso. Personas que tenían dañado su órgano reproductivo masculino no podían entrar a las congregaciones. No podían entrar. Entonces póngase a pensar, la ley veía defectos físicos, decía, no puedes por esto, porque era el objetivo de la ley, decirle al ser humano, necesitas de reconocer que no puedes por tus buenas obras ser perfecto como Dios. Necesitas reconocer que necesitas cumplir todos sus mandamientos para lograr la perfección, y como no puedes lograrlo, entonces la ley te empujaba para decir, necesito entonces de mi Cordero Jesús, que venga por mí a morir en la cruz y llevar este pecado por lo cual no soy perfecto, para lograr ser perfecto en Cristo Jesús. ¿Entendemos? La ley nos empujaba a Cristo. La ley te decía, eres pecador, miserable, no sirves. ¿Para qué? Para reconocer que somos pecadores de acuerdo a la ley, pero ahora para empujarnos a Cristo. Pero ya que estamos en Cristo, ¿qué crees? Somos perfectos, ya no somos pecadores. Entonces, ¿por qué de los púlpitos se enseña de parte de muchos ministros, aún evangélicos, mi hermano, enseña, es que hermano siguen siendo pecadores, es que hermano pensaste mal, es que hermano que viste, es que hermano qué mentira le echaste, y todos son pecadores porque siguen pecando, porque echan mentiras, porque mienten, porque ven, porque oyen, porque etcétera? De acuerdo a ministros cristianos que no conocen la identidad de hijo que tenemos. No conocen nuestra posición en Cristo, no conocen lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y ellos tratan a todos de pecadores, porque fallan en la mente y en el cuerpo, y no entienden la parte espiritual, lo que somos. Hechos perfectos en el Espíritu. Y Hebreos 12, mire, lo dice Hebreos 12. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quién es justo? No aquel que se porta bien y hace buenas obras. El justo es aquel que Cristo justificó por su sangre preciosa. Ese es el justo. ¿Okay? El justo es aquel que fue declarado inocente para cuando Cristo fue condenado, él fue declarado inocente. Ese es el justo. El justo es aquel que por la sangre del Cordero fue declarado justo, inocente y libre de toda condena. Ese es el justo. Entonces nosotros, los espíritus de los justos ahora fueron hechos perfectos. Ahí es donde nosotros pertenecemos, a la Jerusalén celestial. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nosotros somos ese grupo de primogénitos.
Todos los que están en Cristo, todos los que están en Cristo, todos los creyentes, no nada más de esta congregación, todos. El problema es que no todos conocen que son perfectos. Todos dicen es que algo pensé o algo hice, algo mentí, algo hablé, algo vi, y por eso soy imperfecto. Sí, eres imperfecto en el alma y en el cuerpo, pero Cristo te hizo perfecto en el espíritu. Eso somos, espíritus, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y si no tenemos esa identidad, nunca vamos a disfrutar de la herencia en Cristo Jesús. Nos quedamos ahí nos quedamos en esa parte que la ley no puede perfeccionar ni puede ser perfecto a nadie, pero hay alguien que nos hizo perfecto por su sangre preciosa, es Cristo Jesús. Ahí pertenecemos nosotros, ese grupo de perfectos, aunque tengamos imperfecciones en la carne, en la mente, en el cuerpo, aunque tengamos esas imperfecciones. Pero si nos vemos como perfectos, porque Cristo nos hizo perfectos, entonces vamos a ir renovando esta mente. Porque esta mente, la única manera en que la renuevas es entendiendo esa identidad de hijos perfectos. Pero ¿qué pasa cuando se está creando una conciencia de pecado en los hijos? Y se le dice a usted que es un ser imperfecto, que cada rato falla, que no sirve, que pensó mal, que es un pecador, porque ahí habló esto, hizo esto, pensó esto. Si a usted se le sigue hablando de eso, mi hermano, lo único que se está haciendo es predicarle la ley de Moisés. Y lo único que se está haciendo es limitándolo para que opere como Cristo en la tierra, porque es el cuerpo de Cristo usted. Limitándolo. Ya concluyo con esa historia. Unos hermanos iban a echar fuera un demonio, a liberar a una persona endemoniada. Entonces, regularmente ellos siempre le preguntaban al demonio de dónde venía, cómo se llamaba, a qué grupo de legión pertenecía, cómo había llegado a la persona, en qué momento permitió esa persona que entrara el demonio a ellos. Ya le preguntaban, ¿y de qué familia de demonios eres? Pónganse a pensar, ¿qué pregunté a los demonios? A un endemoniado no hay más que echarle fuego a los demonios, ya, ¿para qué le preguntamos, no? Entonces, el problema es que en esa conversación, y luego pues no era una iglesia de fe, pues no era una iglesia de gracia. En ese tipo de congregaciones, pues igual, a la persona se le decía, eres pecador, sigues fallando, no sirves, eres pecador. La ley de Moisés, pues, eres pecador y sigues fallando y nunca vas a ser perfecto, eres pecador, sigues fallando, la regaste en esto, la regaste en esto. El caso es que las personas le están creando o están siendo conscientes del pecado, no están siendo conscientes de que somos justos. En lugar de ser conscientes de ser pecadores, ahora debemos ser conscientes de la justicia de Dios, que somos, segunda carta de los Corintios 5:21 dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia de Dios en Cristo, eso somos nosotros. Entonces, cuando se está creando una conciencia de pecado, eres pecador, no sirves, fallaste en esto, fallaste en lo otro, corrígete acá, corrígete allá. Siempre que se está enseñando eso, lo único que hacen los hijos de Dios es decir, bueno, es que no sirvo realmente, no valgo, no tengo ni un valor porque siempre fallo aquí, fallo allá, fallo y te estoy fallando, Dios, y siempre se sienten mal porque le fallan a Dios, totalmente condenados, se sienten condenados. Entonces, pues ya iban a echar fuera el demonio y se resulta que le empiezan a preguntar, ¿y de qué legión vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo entraste? ¿A qué hora entraste? ¿En qué momento? ¿Cuándo te dio lugar la hermanita? Y pues el demonio aprovechó también la ganga, pues que estos eran hermanos que los condenaban duramente y les decían que no servían y que para poder echar fuera un demonio tenían que ir ayunaditos sin comer nada. Para echar fuera un demonio tenían que ir literalmente confesaditos, limpios, sin ningún pensamiento de pecado, ¿no? O sea, tenían que ir limpiecitos para echar fuera el demonio, pero eso es donde dice la Biblia no dice eso. Mateo 17:21 no existe en los manuscritos, pero este género no sale sino con oración de ayuno, no existe ese texto bíblico, no existe, porque mucha gente cree que cierto tipo de demonios, porque son más fuertes, creen que eso no salen si no ayunas, si no oras, creen que no salen. Entonces póngase a pensar en alguien que va desayunado, pues va todo condenado y dice, pues que no voy a echar fuera el demonio porque ya comí. Y peor si va con el cilantro aquí en los dientes, peor, imagínense. Entonces resulta que aprovechando la conversación con ese demonio, el demonio se aprovechó de ahí. Y el demonio dijo, con que me estás preguntando quién soy y cómo entré.
Muy bien, pues yo ahora te voy a sacar tus trapitos al sol. ¿Te acuerdas, hermanita, cuando el otro día que tenías un novio? ¿Te acuerdas? Y empezó la hermanita. Cállate. Empezó el demonio a sacarle los trapitos al sol a la hermanita. ¿Qué cree que hicieron? Salieron corriendo todos. Todos salieron corriendo. No pudieron soportar la condenación que trajo el demonio y no lo echaron fuera. Porque el demonio aprovechó que le empezaron a preguntar cosas y dijo, pues yo también les voy a sacar los trapitos al sol. ¿Y te acuerdas tu hermanito el otro día en las escaleras? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando andabas de novia y te acuerdas de aquel novio que tuviste en la secundaria? ¿Te acuerdas de todo eso? Todo eso le decía el demonio, mi hermano. Todo eso les decía. Y pues las hermanitas condenadas se sintieron condenadas. Sí es cierto, pues el pastor dice que somos pecadores y que no valemos nada. Y sí es cierto que ayuné, oré y vengo sin comer nada, pero pues me está diciendo que soy pecador todavía este demonio. Y muchos lugares creen que no pueden echar fuera el demonio porque se sienten todavía condenados. Y los demonios de ahí se aprovechan. ¿Se ha dado cuenta? Satanás es el que condena, mi hermano. Y usa muchos predicadores para condenar a la iglesia de Cristo, que ya es santa y apartada y justa y perfecta. Y que Dios sabe que usted puede fallar en un detalle. Dios sabe que usted puede tener errores. Dios lo sabe. ¿Usted cree que no lo sabe Dios? Pero Él sabe que se está sometiendo y está oyendo la palabra de gracia, está entendiendo el evangelio que lo liberta, está entendiendo lo que Cristo pagó en la cruz, está entendiendo su posición, su identidad en Cristo. Cuando usted está realmente alineado a lo que dice el nuevo pacto en Cristo Jesús, mi hermano, haya comido, no haya ayunado o independientemente le haya echado una mentirita a su esposa o a su esposo, usted puede echar un demonio literalmente. Y no estoy diciendo que ande echando mentiras, no estoy diciendo eso. Y menos, peor cuando el demonio te saca tu pasado. Y menos cuando te lo saca tu pasado sin Cristo, cuando no tenías a Cristo. Hasta allá se van los demonios, mi hermano. ¿Sí sabía? Y por eso los hermanitos esos no pudieron echar fuera el demonio. Prefirieron irse mejor. No soportaron lo que el demonio les estaba diciendo. ¿Y qué creen? Les estaba hablando de su pasado. Sin Cristo Jesús les estaba hablando cuán pecadores eran, para que seguirse sintiendo pecadores y con conciencia de pecado. Una persona que tiene con conciencia de pecado, una persona que todavía está consciente de que es pecador y que no es justo y que no es la justicia de Dios en Cristo Jesús, se cree que no merece la herencia que ya le proveyó Cristo en la cruz. ¿Sí sabía? Por eso muchos hermanos en Cristo están batallando en el área financiera. Muchos hermanos en Cristo andan batallando mucho problemas de enfermedades incurables. Muchos pastores se murieron en el tiempo de la pandemia. Muchos se murieron precisamente por la condenación. Muchos se murieron porque creían que no merecían vivir, porque habían fallado o le habían fallado a Dios. Y muchos están así. Oye, viene un proyecto financiero, viene un tiempo de cosecha financiera, y si usted se siente condenado, va a bloquear toda esa manifestación. La va a bloquear porque pues que siento que no merezco porque me he portado mal. Pero usted no es que merezca porque se ha portado bien, sino merece porque Cristo le dio esa herencia por su gracia maravillosa en la cruz. ¿Entendemos? Póngase de pie y démosle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Cristo precioso. Y vamos a celebrar la cena del Señor. Usted es digno de celebrar la cena del Señor, no por sus buenas obras, sino por la sangre preciosa del Cordero. Por eso es digno. No se debe sentir indigno en no tomarla, al contrario, tómela. No le va a caer un rayo porque la está tomando. Al contrario, la cena del Señor es el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Jesús. Gracias, precioso Rey. Te adoramos y te bendecimos en esta gloriosa tarde, porque somos merecedores por tu preciosa sangre de celebrar este acontecimiento de fe que trae sanidad a nuestros cuerpos, que trae una confirmación y una seguridad de la justicia tuya, que trae una seguridad de salvación.
Gracias, precioso Padre. Ahora somos dignos por tu sacrificio. Somos dignos por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Somos dignos de la herencia también de larga vida sobre la tierra. Somos dignos de la herencia de la sanidad de nuestros cuerpos. Somos dignos de la herencia de bienes y riquezas aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. No por lo bueno que somos, sino por lo bueno que tú fuiste en la cruz. Gracias, precioso Jesús. Y cada persona que nos ve a través de estos medios puede celebrar con nosotros este acontecimiento que solamente es un acto de fe, creyendo que representa el cuerpo de Cristo y que representa la sangre del Cordero de un nuevo y mejor pacto. Dice primera carta a los Corintios capítulo 12, capítulo 11, versículo 23. Al apóstol Pablo se le reveló, a pesar de que no estuvo en la última cena, Cristo mismo le reveló. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cierre sus ojos, porque cuando dice hagan memoria de mí, significa que usted vea a Cristo Jesús en la cruz y lo que Él pagó por usted. Cierre sus ojos y comience a ver a Cristo ahí totalmente traspasado por esos clavos. Comience a verlo latigado, desgarrado su espalda, su hombro, sus órganos internos totalmente moreteados, sus pies y sus manos traspasados por esos clavos, y cargando todo su cuerpo con ese dolor. Tome ahora ese pedacito de harina que simboliza el cuerpo de Cristo. Por usted fue molido, triturado, partido, golpeado, y ahí por sus heridas usted fue sanado. Ahí por sus heridas usted cobró vida. Si quiere repetir conmigo: Señor, gracias, porque por tus heridas yo ya fui sanado. Creo que la sanidad es mi herencia. Creo que ya la tengo, porque por tus llagas yo fui sanado. Creo que la sanidad es una manifestación de la gracia de Dios aquí en la tierra y el poder del Espíritu Santo. Dones de fe, milagros y sanidades creo que están en operación ya, restaurando cada órgano, cada sistema, mis huesos y mis músculos. En el nombre de Jesús, soy totalmente sano. Creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. Le digo a esta mente que recibo la sanidad de mi cuerpo, porque el precio fue pagado, porque la sanidad ya está en mi interior, porque es mi herencia en Cristo Jesús. Totalmente sano de cada sistema, de cada órgano, en el nombre de Jesús. Póngase su mano donde haya tenido un dolor. Póngase su mano ahí donde crea que le hayan diagnosticado una enfermedad. Póngase la mano y diga: creo en el nombre de Jesús que tengo un órgano nuevo ya, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres
y hagan memoria de lo que yo hice por ustedes. Ve a Cristo, cierre sus ojos y ve a Cristo en la cruz derramando su sangre, todo su cuerpo bañado de sangre, de su cabeza hasta la punta de sus pies, derramando hasta la última gota de sangre. Llega el centurión romano y traspasa el costado y sale agua y sangre. La última gota fue derramada y con esto se estableció un nuevo pacto. Toda promesa se cumplió y a partir de ahí surge una nueva creación, una nueva humanidad, una nueva identidad de hijos. Gracias, Jesús. Ahora puede repetir conmigo: Cristo Jesús, yo te recibo en mi corazón y en mi vida. Eres mi Señor, mi único Salvador. Por eso creo que ahora tú cortaste un nuevo pacto para mí, derramando tu sangre preciosa. Pagaste el precio de la esclavitud de las tinieblas y me proveíste tu vida. Veniste a habitar en mi interior, estableciste tu reino en mí y ahora tengo identidad de hijo, tengo identidad eterna. Ahora en ti estoy completo, nada me hace falta. Ahora dice tu palabra que he sido perfeccionado. Soy perfecto, soy santo y justo, soy tu hijo amado. Gracias, precioso Jesús, por esa sangre que derramaste de este nuevo pacto. Mejores promesas, porque ya fueron cumplidas. Fui perdonado de mis pecados pasados, presentes y futuros. Se quitó toda naturaleza de pecado y me proveíste tu naturaleza. Estoy sentado contigo, Efesios 2:6. Estoy sentado juntamente contigo en esa posición de honra y de honor en los lugares celestiales. Soy el cuerpo de Cristo en la tierra. Soy la plenitud de Cristo ahora aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, precioso Rey. Tú mereces el honor y la gloria, precioso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Cristo precioso. Gracias, precioso Rey. Son bendecidos, hermanos de internet. Reciba todo lo que ya se le dio por herencia. Reciba todo lo que se le dio por herencia. Ok, nos vemos el viernes. A cada persona que no ve por internet, transmisiones a partir de las 8 y los domingos a partir de las 12. Les esperamos. Acá tienen una familia en Cristo Jesús. Bendecimos a José, a Mirta, hermana Rosalba, a todos los que estuvieron conectados. Y los que se van a conectar de manera diferida, también bendecimos sus vidas. Y acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco. Si aún después de todo esto usted siente un dolor,